parte en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:09. Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, uno de los mayores expertos en economía ecuatoriana, editor de la revista Análisis Semanal. Economista Acosta, quisiéramos conocer su lectura sobre las relaciones que existen entre la consulta popular del día de ayer y la economía ecuatoriana y temas coyunturales como la crisis energética que aún vive el país. Se anunciaron apagones que continuarán el día de hoy y sobre todo para el mediano y el largo plazo no hay soluciones claras a esta crisis energética, mientras Ecuador va aparentemente concluyendo ya un acuerdo que, entre otros ingredientes, tendrá un crédito del orden de unos $3,000 millones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ve usted la situación? El país tiene algunos desafíos. Por el lado político, el gobierno ha tenido una victoria contundente en la consulta que realizó ayer. La ciudadanía, el gobierno hizo unas preguntas bastante evidentes. En medio de una crisis de inseguridad, le preguntó a la ciudadanía, en pocas palabras, si es que quiere más seguridad. Evidentemente que le iban a responder que sí, y eso es lo que hizo la ciudadanía. Entonces, el gobierno ha conseguido lo que estaba buscando, un respaldo importante, masivo, porque los porcentajes de respaldo son muy altos en todas las preguntas del tema de seguridad. Y esto, realmente esta consulta para mí tiene un objetivo político. Desde el punto de partida es el trampolín para las elecciones presidenciales de 2025, para la reelección presidencial. Sin embargo, hay algunos desafíos importantes en esta carrera política del presidente. Por el lado de la política hay grandes oportunidades, pero existen algunas piedras en el camino y una de las más importantes es precisamente la crisis eléctrica. La crisis eléctrica es algo que ya se sabía, aquí no hay sorpresas. Nosotros en Análisis Semanal ya advertimos en 2021 de la posibilidad de apagones. Y no era ninguna previsión mágica ni tener la bolita de cristal, era simplemente ver las estadísticas. Desde 2019, la oferta energética no está creciendo y no crece por falta de inversión. ¿Y por qué ya no crece la inversión en electricidad? Porque tenemos un modelo eléctrico estatista en donde el gran inversor es el Estado. El sector privado es tolerado en casos muy específicos, muy pequeños y solo por excepción, así lo dice la ley. Solo por excepción puede haber inversión privada. El inversionista tiene que ser el Estado. Pero el problema es que este modelo puede funcionar mientras el Estado está lleno de recursos. Eso sucedió en la bonanza petrolera, pero la bonanza petrolera se acabó en 2015. Y desde entonces el Estado ya no ha tenido recursos para invertir, para hacer nuevas hidroeléctricas, nueva infraestructura, y entonces todo el modelo colapsa, que es lo que estamos viviendo ahora, el colapso de un modelo eléctrico estatista. ¿Cómo vio usted esa argumentación que hizo el gobierno sobre la crisis energética, hablando de un boicot que le llevó incluso a generar demandas que podrían convertirse en juicios que van tan lejos como una traición a la patria? Mire, el show, el espectáculo son respuestas políticas que funcionan en el corto plazo, pero son ese tipo de estrategias, de esas cartas como el comodín en el juego de los naipes, que no se lo puede usar en todas las ocasiones, sino en contadas ocasiones. Si es que de aquí a 6 meses, que en 6 meses todavía la crisis, el problema estructural eléctrico no se va a solucionar, y de aquí en 6 meses nos quieren decir nuevamente que no sabían, pues evidentemente que la población no se lo va a creer. Entonces, aquí hay temas de fondo. Hay una crisis eléctrica estructural que debe ser solucionada con soluciones de largo plazo. Los temas estructurales no se solucionan de la noche a la mañana. ¿Cómo solucionar la crisis eléctrica de manera estructural? Es con una nueva legislación que permita prender el motor de la inversión privada. No significa apagar el de la inversión pública. Significa permitir que se prenda la inversión privada, es decir, que ya la inversión en electricidad no sea solo por excepción para el sector privado, sino que se permita libremente la libre entrada de inversión en oferta energética para cualquier actor, sea público, mixto o privado. Todos pueden invertir en el sector eléctrico. Ese es un primer cambio.
El segundo es permitir que los precios a nivel del mayorista se fijen por la oferta y la demanda. Esto no significa acabar con los subsidios eléctricos. El subsidio eléctrico tiene que estar en el presupuesto general del Estado, pero tiene que haber un mercado mayorista donde los precios se fijen por oferta y demanda y que eso atraiga a más inversionistas a generar, a invertir y a producir más electricidad. Estos cambios requieren de una nueva legislación, toma tiempo, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Pero estas son las soluciones de fondo, estructurales, que hay que empezarlas hoy, sabiendo que los resultados se van a cosechar de aquí a 3, 4, 5 años. Mientras tanto, hay que hacer cuestiones emergentes, hay que apagar los incendios. Tenemos apagones y no pueden continuar. Entonces, para eso sí sirve la emergencia eléctrica que ha declarado el gobierno, que va a servir para acelerar la contratación de barcazas, acelerar la recuperación de la infraestructura de generación térmica que está abandonada, hay que reactivarla, y acelerar y liberar todos los permisos para permitir la importación de gas natural. Existe una planta como la de Machala, Termogas Machala, que opera al 20% de su capacidad, es una planta generadora de electricidad que opera al 20% de su capacidad, porque no se le permite importar gas. Se dice, debe utilizar el gas nacional, pero no hay suficiente producción de gas nacional. Entonces funciona al 80% de su capacidad instalada. Entonces es necesario liberar totalmente la importación de gas, que cualquier actor público, privado o de economía mixta pueda invertir en esa importación de gas. Se requieren hacer inversiones para eso. Además, economista, muy buenos días. Uno de los problemas ha sido que de la planificación existente, las inversiones que el Estado debía hacer desde hace varios años atrás tampoco las ha hecho. Entonces es muy difícil creer que inversiones que debieron haberse ido haciendo de a poco se las pueda hacer de manera inmediata o de manera emergente, mucho menos en la situación crítica o de crisis económica que vive el país. Es decir, efectivamente hubo negligencia, hubo un abandono del sector energético. Sí, pero aquí el problema no es porque se quiere decir esto es un tema de culpa de alguien, ya se está buscando las víctimas, una persona, el funcionario público de turno. Esto es un problema más profundo. Por eso esto no es un problema de negligencia de Pepito o de José o de cualquier otro. No, no es un problema de ese tipo. Es un problema estructural. ¿Por qué no hubo esas inversiones? Porque el Estado no tiene dinero. ¿Y por qué no va a haber esas inversiones eléctricas a futuro? Porque el Estado todavía no tiene dinero. Entonces no nos esperancemos que se van a poder tomar correctivos, que los correctivos vengan de la mano de el Estado invirtiendo en hidroeléctricas que debió haber hecho según el plan maestro de electrificación, debió haber hecho esas inversiones hace varios años y no las hizo, pero no fue por negligencia. Esa es parte del problema estructural, es por un problema de recursos. Ahora, economista, desde 2019 no se invierte y el Estado no tiene recursos para invertir y al 2024 tampoco tiene los recursos para invertir y no va a poder hacer esas inversiones millonarias que se requieren para ampliar la generación eléctrica. Volviendo al proceso de democracia directa del día de ayer, ¿en qué medida ese triunfo del gobierno que usted señala en este proceso se ve empañado por el no en las preguntas D y E? Preguntas que tenían una relación muy directa con la economía y expresas políticas gubernamentales. Bueno, ese no en esas preguntas es una pérdida para la ciudadanía. Pérdida para la ciudadanía porque la ciudadanía le dijo no al trabajo por horas, pensando equivocadamente que la alternativa es un trabajo a tiempo completo, cuando la realidad es que la alternativa al trabajo por horas es un empleo inadecuado o el mismo desempleo. Que es 7 de cada 10 ecuatorianos están en el empleo inadecuado o en el desempleo. Esas son las alternativas reales del trabajo por horas. Entonces aquí, ¿quién perdió? Los ciudadanos. Y lo más lamentable es que esas mismas personas que dijeron no al trabajo por horas en Ecuador son las que arriesgan su vida para conseguir un trabajo por horas en Estados Unidos. Pero bueno, así son las cosas. Quien perdió aquí no fue el gobierno, fueron los ciudadanos. Y lo mismo sucede con el arbitraje internacional, porque se confundió a la ciudadanía diciendo, por culpa de los arbitrajes, el país ha tenido que pagar millonarias indemnizaciones. Pero eso es falso. No es por culpa del arbitraje, es por culpa del incumplimiento de contratos, por la ausencia del imperio de la ley y por la arbitrariedad de los gobiernos de turno. Y nuevamente, ¿quién pierde? La ciudadanía, porque tiene menos opciones de atraer inversiones al país y con ello menos opciones de generar empleo. ¿Quién perdió? El gobierno no pierde nada, perdió los ciudadanos.
Ahora, políticamente yo creo que el gobierno ha tenido un triunfo radical al tener esos respaldos de inseguridad. Incluso a veces pienso que las dos preguntas económicas fueron puestas por el gobierno estratégicamente para concentrar la oposición que sabía que iba a existir en una parte muy puntual de la consulta y dejar libre el respaldo masivo para el resto de preguntas. Entonces, no me extrañaría que haya sido incluso una estrategia política, sabiendo que esas preguntas iban a concentrar la mayor oposición y de esa manera distraer la atención de todo el resto de la consulta y obtener lo que el gobierno quería, que es este trampolín político para la reelección, un respaldo masivo. Ya podemos ver los titulares a nivel internacional, cómo hablan de ese viento de cola, de ese empuje que le dio la consulta al gobierno, que esto es un respaldo masivo a la política del gobierno. Entonces yo creo que más bien la consulta ha servido para lo que estaba hecha. Es una consulta que para mí tiene un enfoque netamente político y como un mecanismo de preparar el terreno para la reelección de 2025. Pero ¿no hay también, economista Costa, allí una lectura de esa falta de confianza del pueblo en quienes dirigen al país, una respuesta al riesgo de malas prácticas empresariales que podrían abusar de esa figura del trabajo por horas, o en el caso de los arbitrajes, una respuesta a la corrupción evidenciada en el tráfico de influencias con el que se hacen las cosas a niveles gubernamentales, tan claro ahora con el caso Purga, lo que está sucediendo con el Contralor General del Estado, Polly, en los Estados Unidos, la independencia judicial, esas influencias perniciosas de funcionarios de alto nivel que, sin considerar los objetivos del país, incluso de un propio gobierno, en muchos casos anteponen sus intereses particulares o de grupo. Bueno, yo creo que esas son respuestas extremas, equivocadas. Frente a la posibilidad de abuso en el trabajo por horas, mejor destruyamos esos empleos, prohibamos que existan esos empleos. Preferible estar desempleado a que exista un trabajo donde eventualmente pueda haber un abuso. Son las decisiones que toma el Ecuador. Ir al extremo, en vez de corregir y evitar cualquier abuso, se prefiere ir al extremo de prohibir eso. Y entonces vemos como lamentablemente el Ecuador no va a tener esos empleos que son empleos, el trabajo por horas era un empleo en donde iba a haber se iba a recibir la persona, todos los sobresueldos, todo distribuido por el tiempo trabajado. Entonces era un trabajo de mucho mejor calidad que el empleo inadecuado que existe en la actualidad, o aún mucho mejor que el desempleo. Pero los ciudadanos, frente al miedo de que potencialmente puede existir un abuso, preferible que no existan esos empleos. Preferible estar desempleado a que haya un abuso. Esas son las decisiones que se toman. Ahora seguiremos viendo cómo esta nueva oleada migratoria que ya la estamos viviendo, donde ya se cuentan por cientos de miles los ecuatorianos que salen desesperados del país, arriesgando su vida por el Darién para buscar un trabajo por horas en Estados Unidos. Esa es la realidad lamentable. Y a nivel de los arbitrajes internacionales, nuevamente, cortamos la opción de que vengan inversiones en vez de corregir el problema. El problema no está en el arbitraje, el problema está en el mal manejo que se hace internamente y el mal manejo que dan los gobiernos al irrespetar los contratos, irrespetar la ley, el que no exista una seguridad jurídica, que eso es lo que se castiga cuando una empresa va a un arbitraje internacional y la justicia demuestra que ha habido un irrespeto de contratos. Entonces, lo que debemos corregir es el irrespeto de contratos, no el que... Pero hay una sola cara de la medalla en esto, economista Acosta, con todo el respeto le preguntamos. Usted habla de las fallas, de los malos manejos que pueden haber por parte de los gobiernos. ¿Qué decir por las contrapartes? Fundamentalmente, empresas petroleras, empresas mineras, que serían el componente principal de esa contraparte. Es que cuando hay un mal manejo, precisamente por eso el Ecuador debe haber firmado los arbitrajes, porque en el arbitraje no es que la empresa gana siempre, y de hecho no es que siempre ha ganado las empresas y siempre ha perdido el Estado ecuatoriano, no es así. Hay casos en los que el Estado ha ganado, hay casos en los que el Estado ha perdido, y por eso es que es importante ir a la justicia a que determine quién tiene la razón. Si es que es la empresa la que tiene la razón, pues bienvenido sea, así tiene que ser, tenemos que respetar los contratos. Y si es el Estado el que tiene la razón, porque existe un mal manejo por parte de la empresa, pues el arbitraje internacional es un mecanismo para defender los intereses del Estado, con un juez imparcial, un tercero imparcial. Si queremos defender los intereses del Estado con una justicia manipulada, a la que se le dictan las sentencias
en una sabatina o se le entrega vía un pendrive, definitivamente la defensa de los intereses del Estado va a ser muy débil. Por eso es que era tan importante los arbitrajes internacionales, porque significaba tener un mecanismo para defender los intereses del Estado de una manera sólida, no con una justicia manipulada por el autócrata de turno, sino con una justicia independiente que determina quién tiene la razón, y como vemos a lo largo de la historia, en algunos casos ha sido el Estado, en otros casos ha sido la empresa que está querellando. Vayamos al otro tema muy importante para Ecuador, esas conversaciones que se han venido dando con el Fondo Monetario Internacional. Varias misiones han visitado Ecuador y acaba de darse una reunión entre el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador y nada menos que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, quien ha tenido comentarios positivos, incluso elogiosos hacia Ecuador. ¿Qué es lo que se viene preparando allí? Bueno, el Ecuador está buscando un financiamiento que realmente lo que va a servir es para hacer un rollover. Esto significa para poder cambiar deudas, sustituir deudas que están venciendo. Tenemos unas deudas, unas amortizaciones importantes con el Fondo Monetario que ya vencen el próximo año y el siguiente. Y entonces el Fondo Monetario lo que va a hacer es otorgar nuevo financiamiento al Ecuador para que pueda sustituir las deudas que vencen por deudas nuevas. De manera neta, no es un financiamiento incremental, es simplemente extender, es un mecanismo para extender plazos en el endeudamiento con el Fondo Monetario. Y lo que sí es un financiamiento incremental es la posibilidad de llegar a un financiamiento de alrededor de $1.000 millones con el Fondo de Resiliencia, que ese es un fondo que se creó para enfrentar la pandemia, para que los países se recuperen luego de la pandemia, un fondo con el que el Ecuador podría recibir alrededor de $1.000 millones. Y eso le daría también, ese sí es dinero de libre disponibilidad que le da un cierto respiro adicional a la economía. ¿Qué puede pedir el Fondo Monetario en este acuerdo? Bueno, por el lado de los ingresos, el gobierno fue como esos alumnos muy estudiosos que van al primer día de clases habiéndose leído todos los libros que se van a tratar durante todo el semestre. El Ecuador, el gobierno ecuatoriano hizo una elevación de impuestos mucho más ambiciosa de lo que pudo haber soñado el Fondo Monetario en ningún momento y de lo que pidió el Fondo Monetario en los acuerdos anteriores desde 2019. Entonces yo creo que por el lado de ingresos no va a haber importantes solicitudes. Por el lado del gasto sí creo que va a haber solicitudes, controlar gastos, focalizar subsidios a los combustibles. Esos son temas que podrían estar en el tapete para poder seguir devolviéndole sostenibilidad a las cuentas fiscales, porque la realidad es que tenemos todavía un fisco que gasta año tras año más, el gasto crece imparable, y eso hace que no haya ingresos que alcancen, a pesar de que ha subido muy fuertemente los impuestos, los ingresos no le van a alcanzar al fisco, porque el gasto sube y se espera que siga subiendo aún mucho más. Con este eventual acuerdo, eventual crédito que pueda obtener del Fondo Monetario Internacional, Ecuador mejorará la condición de su economía, de sus finanzas, esa iliquidez que tantos problemas está produciendo, que está afectando incluso a la liquidez de la gente, afectando tan lejos como los niveles de consumo. Bueno, definitivamente el financiamiento fresco, el incremental, no la parte que sirve para sustituir deudas, porque eso realmente no la va a sentir la economía local, pero sí el financiamiento nuevo, ese sí es un financiamiento que le va a dar una cierta liquidez, pero es algo temporal. Si queremos realmente un mayor crecimiento, porque es uno de los grandes desafíos del Ecuador, una economía que no crece, tenemos que cambiar el esquema. Estamos todavía en un esquema de crecimiento estatal acelerado, tenemos el segundo mayor gasto público de las Américas, solo nos supera Brasil, y el gasto público sigue creciendo. Y todos los desequilibrios fiscales se los transfiere a los ciudadanos vía impuestos, una y otra vez. Ese esquema tiene un costo recesivo enorme, porque implica, para poder cuidar esos empleos públicos, se retira recursos del sector privado, destruyendo miles de empleos en el lado privado. Entonces tenemos un sector privado debilitado, la previsión de crecimiento para este año es mínima, y eso significa que estamos frente a una economía estancada. Entonces hay que cambiar el esquema. El ajuste fiscal tiene que darse, es importante, pero tiene que darse por el lado del gasto. No se puede seguir transfiriendo a los ciudadanos todo el costo del ajuste, porque eso tiene un costo económico enorme, que eso es lo que estamos pagando ahora.
y es uno de los grandes desafíos que tendrá este gobierno, es tratar de darle la vuelta a este esquema para tratar de que la economía vuelva a crecer. Y para eso, evidentemente, también tienen que venir temas fundamentales, como hubiese sido los arbitrajes internacionales para darle seguridad a los inversionistas, para que haya más inversión, y como es seguir mejorando el entorno para la inversión. La única manera de que una economía crezca es con mucha inversión, atrayendo capitales en grandes cantidades. Y para eso hay que tomar medidas importantes. Hay que mejorar el entorno para invertir. Caso contrario, no va a haber esta opción de crecimiento más rápido ni de generación de empleo. ¿Cuánto va a poder hacer el gobierno en materia de obra pública, economista Acosta? En el presupuesto general del Estado, si no nos equivocamos, estaba previsto unos 1.050 millones para inversión. Había dudas incluso si todo este dinero podía efectivamente utilizarse para inversión, pues algún analista señalaba que hay ciertos gastos escondidos en ese monto, pero por otra parte conocimos que la Asamblea aprobó la Ley de Eficiencia Económica propuesta por el Ejecutivo y que se ha dado paso a través de esta ley a la creación de un registro de proyectos bajo la modalidad de alianzas públicas y privadas. Hemos conocido de 7 proyectos, lamentablemente ninguno de ellos en esta región del Austro con la pésima calidad de sus carreteras, pero en todo caso 7 proyectos del orden en total de unos 3.000 millones de dólares están proyectados. ¿Va a ser ese un camino para que se haga algo de obra pública en este periodo gubernamental? Yo creo que esa es la única salida, porque el Estado no tiene recursos. Si alguien está esperanzado que el Estado va a invertir, pues va a tener que seguir esperando y probablemente algunos años, si no décadas. No tiene recursos del fisco, el fisco está absolutamente quebrado. Con las justas tiene para completar el mes y pagar sueldos con atraso. Entonces, la única manera es a través de mecanismos como las APPs, asociaciones público-privadas, concesiones. Esos son los mecanismos para poder hacer inversión pública con capitales privados. Entonces, todo va a depender de si que funcionen estas reformas legales. Recientemente el gobierno aprobó un nuevo régimen de APPs, modificó el régimen que existía. Esperemos que funcionen para bien de todos los ecuatorianos, porque es necesario hacer inversión en infraestructura, es necesario invertir en carreteras, en hospitales, en hidroeléctricas, etcétera, pero el Estado no tiene los recursos para hacerlo. Necesitamos abrir esas puertas a estos otros mecanismos que permiten utilizar capitales privados. Y en eso llama muchísimo la atención cómo también dentro de las reformas que se aprobaron, el correísmo colocó una restricción para la inversión eléctrica y en el sector eléctrico prohibió el uso de capitales privados para mantenimiento de la infraestructura pública. Es decir, no se puede usar capital privado para hacer mantenimiento de infraestructura pública según lo que establecieron en la ley. Esos son esos absurdos. Un Estado que no tiene plata para invertir, no tiene plata para dar mantenimiento a esa infraestructura eléctrica, y en paralelo se coloca en una ley, en una reforma reciente, se coloca que está prohibido utilizar capitales privados para dar mantenimiento a esas infraestructuras. Esos son los temas que deben corregirse de manera urgente, porque el país necesita de esas inversiones, y la manera de hacerlo es aprovechando de los capitales privados para poder hacer las inversiones de manera inmediata. El riesgo país economista Acosta ha caído significativamente durante el gobierno de Noboa. Se mantiene, sin embargo, por encima de los 1.000 puntos. ¿Qué efectos piensa usted podría tener este resultado de la consulta popular y referéndum sobre este parámetro? Yo creo que la consulta es definitivamente, políticamente, es un triunfo para el gobierno. Esto es lo que se esperaba, lo que el gobierno había planificado, una consulta donde puso preguntas muy evidentes, preguntar a la población en medio de una crisis de inseguridad, preguntarle si quiere más seguridad. Eso iba a tener la respuesta positiva, y eso es lo que ha tenido. Ya los titulares internacionales hablan de este viento de cola que tiene el gobierno, este empuje que ha recibido a través de la consulta. Es decir, esto va a le da una mayor fortaleza política. Y es el trampolín para las elecciones, la reelección que está buscando el gobierno en 2025. Entonces yo creo que todo este resultado más bien va a ser muy favorable para este continuado descenso del riesgo país, que también se ve influenciado por otros factores, no solamente el tema político, pero creo que el tema político va a ser favorable a que continúe esa reducción en el riesgo país, si es que se siguen concretando todo el resto de factores que son determinantes, como puede ser ingresos fiscales, recaudaciones tributarias, los ingresos petroleros, etcétera.
Para finalizar, economista Costa, ¿cuál sería la situación actual luego de la puesta en vigencia ya de los paquetes económicos que gestionó el gobierno, el estado de situación de ese agujero financiero con el que tiene que lidiar el gobierno de Daniel Noboa? Bueno, el déficit fiscal, según estima el gobierno, sigue siendo muy elevado para este año, a pesar del agresivo incremento impositivo. Entonces, definitivamente ahí está el problema de fondo que mencionaba de un fisco que sigue gastando de manera acelerada. Mientras el gasto no se contenga, los problemas fiscales van a continuar. Uno de los grandes desafíos, y probablemente algo de esto esté en el acuerdo con el Fondo Monetario, va a ser contener el gasto, detener ese incremento imparable del gasto público, porque simplemente no es sostenible. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, economista Costa. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, editor de la revista Análisis Semanal.